Olvide. Ok, ya estamos grabando. Listo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hemos estado viendo hasta ahora, chicos? Hemos visto la semana pasada cómo verificar las presiones en un sistema de tuberías. Hemos visto cómo calcular los diámetros a través de dividir mi tubería en tramos y determinar a través de las unidades de gasto y el flujo del agua, por supuesto, las piezas sanitarias, las unidades de gasto. El método de Hunter nos permite calcular en cada tramo cuál es la velocidad, el caudal y, por supuesto, determinar qué diámetro es el más indicado. Ese diámetro debe cumplir que la velocidad deba estar dentro de la norma, que debe ser menor a 3 y mayor a 0,6. Por supuesto, la norma tiene ciertas indicaciones, si la tubería es de media, si la tubería es de 3/4, de 1 pulgada, y unos límites, ¿no? Que debemos verificar. Eh, Calculamos los diámetros, hasta ahí llegó su proyecto, el de ustedes. Después, ¿qué viene? Después de calcular los diámetros, verificamos las presiones. ¿Okay? Y la semana pasada vimos cómo verificar presiones en un caso de un sistema de tuberías donde el método de ingreso, de abastecimiento es un método directo. El día de hoy les había comentado, había quedado pendiente de decirles qué ocurre cuando tengo un tanque elevado. ¿Cómo se calcula eh, las presiones cuando tengo un tanque elevado? Y yo les decía que es como al revés, ¿no? Entonces vamos a ver este caso. Déjenme compartir. Vamos a ver este caso. Aquí está. Entonces, la pregunta es, ¿cómo verificamos la presión si tenemos un tanque elevado? ¿No? Entonces, aquí tenemos un sistema. Es un sistema que está conformado por una cisterna. Ok, esta es una cisterna, aquí lo vemos. Y aquí tenemos un tanque elevado. ¿Okay? Cuando tenemos un sistema directo, el que teníamos la vez pasada, el agua venía, así está mi casita. La vez pasada teníamos, esta es mi casita, o mi edificio y venía el agua del medidor. Este medidor tenía una presión inicial que decíamos 20, 14 metros de columna de agua. Y el agua de la tubería, yo me iba al punto más alejado y verificaba que la presión tenía que ser mayor a 2. ¿Okay? O sea, yo partía de una presión inicial cuando el método es directo. Este es el caso del método directo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando ya no es aquí, sino que mi presión me la indica en tanque elevado? ¿Okay? Recuerden de fluidos, según la encuesta que yo hice al principio del semestre, eh, quedamos que eh, casi la mayoría había visto el curso de mecánica de fluidos. Entonces, en este punto, si usted recuerda, en este punto de un tanque, la presión es cero. O sea que yo voy a partir de presión cero, en este caso. Y miren, observen algo interesante, ¿no? Si este punto es de presión cero, entonces, a medida que yo bajo por estática, los puntos que están más abajo tienen mayor presión, es decir, el piso 1 tiene mayor presión y los que están arriba, la estática me dice que voy a colocarles un ejemplo. Si la diferencia de aquí hasta abajo son 2 y ponte tú que esta diferencia, voy a colocar la medida, voy a colocar aquí que son 2 metros, ¿verdad? Aquí hay 2, aquí hay 1 metro, un ejemplo, y aquí hay 3 y aquí hay 3. Entonces, fíjate, de aquí, desde el nivel del agua, aquí hay 3 y 3 son 6. 6 por el peso específico del agua, aquí tenemos 6.000, 60.000 de presión en este punto en Pascal, ¿no? Si lo vamos a metros de columna de agua, tendríamos 6 metros de columna de agua en este fondo, ¿no? Y si voy para abajo, le sumo más, me daría 9 metros. Quiere decir que la presión es mayor cuando bajo, y es verdad, eso es lo que ocurre. Cuando tú bajas, la presión sube, y cuando subo, la presión baja. Eso es lo que pasa en el caso del tanque elevado.
sea que cuando tienes un tanque elevado, quien te manda, quien te da la información de la presión es el tanque. Pero para poder resolver este ejercicio debemos partir de datos, ¿no? Y aquí yo debo partir, como siempre, de mi tabla de gastos. Ya, se me salió esto. Yo debo partir de mi tabla de gastos, ¿ok? Observen que yo hice este ejercicio, es un ejercicio sencillo, simplemente para mostrarte cómo vas a hacer el cálculo de la presión cuando tienes un tanque elevado. Entonces, miren, aquí dice, son 2 pisos nomás, ¿verdad? Estos son oficinas. Y en esa oficina solamente tengo en cada baño un lavamanos, un inodoro y una ducha. Lavamanos, inodoro y ducha. ¿Ok? Es lo que tengo acá. Entonces, fíjense, el agua viene de la cisterna. El día de hoy, por cierto, les voy a enseñar a calcular estas tuberías de succión e impulsión, después que veamos esta parte. Y eh, vamos a ver cuánto caudal requiero aquí para este sistema, ¿no? Entonces, siempre que vamos a calcular la tabla de gastos, comienzo del punto más alejado hasta el medidor. ¿Ok? Recuerden, comienzo del punto más alejado hasta el medidor. Este sistema, tal como lo indico aquí, solo tiene agua fría porque son oficinas. Ellos no necesitan calentador. Entonces, usted sabe que cuando solamente es agua fría, la norma sanitaria, déjenme abrirlo por aquí, instalaciones, voy a buscar la nota, no sé por qué la cerré, la tenía abierta, pero que ahorita mismo la cerré el archivo en automático. Aquí está. Okay. Voy a abrirlo. Si recuerda, la norma sanitaria dice en el anexo 2, por aquí está el anexo 2, aquí está, miren, este es el anexo 1. El anexo 1 es para aparatos de uso privado, que es este caso, es una oficina privada. Y miren, la norma dice que para calcular las tuberías de distribución que conduzcan agua fría solamente o agua fría más el gasto de agua a ser calentada, se serán las cifras indicadas en la primera columna. Entonces, como esto solamente tiene agua fría, estas oficinas, entonces yo voy a usar la primera columna en todos los casos. Al inodoro yo le puse descarga reducida 1,5. A la ducha le coloqué 2 y al lavatorio le puse 1 unidad de gasto. Si observas aquí, miren, lo tienen. La ducha le coloqué 2 unidades de gasto por pieza, al inodoro 1,5 y al lavamanos 1, tal como les comenté. Entonces, la tubería 4.6 es la tubería que va para la ducha. Tiene una ducha, 2 unidades de gasto. Como no llego a 3, recuerdan que cuando no llegamos a 3, se coloca 0,24. Cuando no llegas a 3, se coloca lo que pide la norma como tope, ¿no? 0,24 y 1,9. Y la ducha, según los ingenieros, debe colocarse una tubería de media. El inodoro es la tramo 4,5. Este que usted ve 4,5. Ese tramo 4,5, si te das cuenta, es un inodoro. Es 1,5, estoy por debajo de 3, puedo colocar 0,24, 1,9 como media. Y luego voy con el lavamanos, que es 2,3. 2,3 es un lavamanos, igual 1, no llego todavía a 3, 0,24, 1,9 y media. ¿Ok? Después, fíjense, ya saqué este y este. Me falta 2,4. Esta tubería 2,4 contiene a 4,5 y a 4,6. Aquí lo tienen, 2,4 contiene a 4,5 y 4,6. 1,5 más 2, 1,5 más 1 da 2,5. No he llegado a 3, 0,24, 1,9, media. Después voy y busco el tramo 1, 2. El tramo 1, 2 es la suma de todo, ¿no? Que sería 1 más 2,5 da 3,5. Y con 3,5, si llegué a 3, y me voy acá, 3,5 es la mitad entre 3 y 4, que da 0,14. Entonces, estoy aquí como que repasando, ¿no? Estamos repasando.
lo que hemos visto de la tabla de gasto, aprovechamos. ¿Okay? Fíjense que es 3,5, lo que implica que la tubería, el gasto probable, lo busco en el anexo 3. El anexo 3 dice que con 3,5 es 0,14, eso fue lo que calculé ahorita. Y la velocidad, ¿verdad? ¿De dónde la saqué? Esta velocidad. Esta velocidad la saqué de la tabla de presiones, de esta aquí, de estas tablitas, ¿se acuerdan? Para pérdidas de carga, tuberías de 150, coloco aquí 1,11, ¿cuánto fue que dio la, perdón? 1,11 la velocidad, 0,14 el gasto, me voy para acá, 0,14, aquí está, miren, 1,11 para tubería de media. Aquí está la velocidad y el caudal. ¿Okay? Finalmente, entonces, miren lo que pasa aquí. He calculado que cada oficina tiene un acumulado de 3,5 unidades de gas. Cada oficina consume esto, ¿ok? Cuando voy a subir para acá, entonces por aquí bajan 3,5 UG para que le lleguen a esta oficina de abajo. Y para esta tubería tendrían que subir, bajar 3,5 por 2, porque esta tiene, por aquí debe bajar lo que va para este y lo que va para este. Entonces eso da 7. Entonces, miren, la tubería M1, M2, esta tubería es un bajante, ¿okay? Esta montante, vamos a decir, M1, M2, lleva el departamento 1 y el departamento 2. 3,5 más 3,5 con 7. Y 7, según la tabla de gastos, 7 da un caudal con accesorios de tanque 0,28. ¿Bueno? Entonces, 0,28, observe que 0,28 ya no me acepta media. Si tú vas aquí, lo máximo, porque una tubería de media, según la norma sanitaria, la máxima velocidad que debe tener es 1,90. Por eso es que yo le coloco el 0,24 es el tope. No puedo colocarle más. Ok, entonces dado esto, chicos, no me sirve ya tubería de media porque me dio 0,28. Entonces con 0,28 me voy para acá y la tubería de 3/4 sí me sirve. Ok, con 0,28 sí me sirve. Me da una velocidad de 0,98 con 3/4. Pero miren, si pongo 0,28 y pongo una tubería de 1 pulgada, no me sirve, miren, porque lo mínimo que puedo colocarle de caudal a una tubería de 1 pulgada es 0,3, que su velocidad es casi que el tope, 0,60, ¿no? Menos, un poquito menos. Entonces, aquí me queda 3/4. Voy para acá y entonces deduzco que su velocidad es 0,98 y la tubería es de 3/4 de pulgada. Entonces, ya tengo los diámetros de cada tubería. Este es el método de Hunter, la tabla de gastos. Esta tabla es la tabla de gastos, a través de la cual, con el método de Hunter, yo calculo cuál es la velocidad, el diámetro y el caudal de cada tubería. Yo no puedo hacer la tabla de presiones si yo no he hecho esto, ¿ok? Y tienes que determinar, pues, en cada tramito cuál es el caudal. ¿Quedó claro esto, chicos? Levanten su mano el que quedó claro con lo que acabo de mostrar. Levanten su mano, ok. Aquí están los que están prestando atención. Sebastián, Renato, Mónica, Jesús, Ibrahim, Jorge, Diego. Ah, sí, bien. Okay. Entonces, esto ya lo hicieron ustedes en su proyecto. Ustedes, esto fue lo que tuvieron, bueno, los que lo entregaron, ¿no? Los que entregaron, ustedes ya usted ya lo hizo para su proyecto. Esto usted ya lo tiene. Tú tienes ya los diámetros de cada tubería y sus respectivos caudales. ¿Ok?
Pero ahora tu sistema es un sistema así como este, que es por tanque elevado. Y ahora yo necesito buscar cuál es el punto de menor presión. Para eso se desarrolla la tabla de presiones, que es esta que tú ves aquí. ¿Ok? Te la traje hecha también para que veas cómo se desarrolla la tabla de presiones cuando tienes un tanque elevado. Se había dicho también en la clase anterior que yo debo ir desde el punto de presión. Ajá, dice aquí André que por qué tomo la primera línea, columna, si es tubería agua fría. Lo expliqué temprano. Dije que la norma dice que cuando un sistema tenga agua fría solamente, o agua fría más el gasto de agua a ser calentada, que es la tubería de ingreso de la casa, se serán las cifras de la primera columna. Por eso usé la primera columna, porque en este ejercicio comenté que el sistema tiene solo agua fría. Cuando tú hagas un sistema que nada más conduzca agua fría, André, si tú vas a hacer una casita donde no le vas a poner calentadoritas de una, sabes que no va a haber agua fría, entonces se calcula con la primera columna según la norma. ¿Quedó claro, André? Por eso que aquí coloqué esto. Utilizo la columna 1 del anexo 1, por cierto, es del anexo 1. Perfecto. Por eso es que usé eso. Y estas son oficinas. En las oficinas tú no necesitas agua caliente. ¿Okay? La gente no usa agua caliente. Usted aquí en la UPC, usted no ve que en los baños hay agua caliente. No hay. ¿Ok? Bien. Ahora, para calcular la presión, yo debo identificar el punto más desfavorable. A ver, chicos, ¿cuál es el punto más desfavorable? ¿Quién puede? Y escriban en el chat. ¿Cuál creen ustedes que es el punto de más desfavorable? ¿La ducha del primer piso o la ducha del segundo piso? ¿Cuál es el punto que debería tener menos presión? André dice que es la ducha del segundo piso. ¿Ok? Según lo que les expliqué, exactamente Jesús dice segundo piso. Sebastián dice ducha del primer piso. Entonces, claro, porque Sebastián dice, ya va, pero es que esto, la diferencia, hay más longitud de tubería, pues. Dice Sebastián, si yo me voy de aquí hasta la ducha del segundo piso, hay más longitud. Es cierto, Sebastián, y está esa duda, pero la respuesta correcta es la de Andrés y la de Jesús. ¿Por qué? Porque, como les decía, la diferencia de nivel con el tanque es más grande. El tanque en el primer piso, aquí la presión es mayor. En el primer piso, es como que yo estoy profundizando más en un océano, ¿no? A medida que yo bajo, la presión sube. Entonces, cuando tienes un tanque, el caso más desfavorable siempre va a ser el piso que esté más cercano al tanque. Entonces, el caso más desfavorable sería aquí el punto 6, del segundo nivel o segundo piso. ¿Ok? Entonces, no sería la ducha del primer piso, sino la ducha del segundo piso. ¿Por qué? Porque obviamente aquí la longitud es más larga, pero la presión es más alta. Yo estoy buscando el caso donde tengo el punto de menor presión y la menor presión va a ser el punto más alejado del tanque, del piso más cercano al tanque. En el caso del proyecto de ustedes sería si tienes un cañito en la azotea, puede ser que sea ese o el baño más alejado de la casa del tercer piso. Entonces, tenías que chequear ese punto. Entonces, definitivamente el punto que yo voy a revisar es este. Entonces, este es el que voy a revisar. Y si te das cuenta, miren, yo me fui de M a M2. Este sería del segundo nivel, ¿ok? Y esto también sería del segundo nivel. Entonces, yo me voy de M a M2 y después me voy de 1 a 6. Miren, 1 a 2 y llego hasta 6. ¿De quién?
Entonces, este es mi punto de menor presión. Este sería mi punto de menor presión. Ya tengo de mi tabla de gastos cuánto gasto tengo en cada tramito y también tengo las longitudes, las mido del AutoCAD, pues, las mido. Entonces, fíjense, yo voy a calcular ahora con la tabla de presiones, voy a calcular cuál es la presión en 6. Esa presión debe ser mayor a 2. Entonces, presión inicial. ¿Cuál es la presión inicial aquí? Pues 0, porque la presión en un tanque, presión es 0, ella está a la atmósfera, pues abierto a la atmósfera. La presión de ese tanque en este punto es 0. Ahora miren, ¿cuál es el gasto probable de M1 a M2? Cuando me voy de M1 a M2, el gasto probable lo tengo en mi tabla anterior, ¿vale? 0,28, 0,98 y la tubería es de 3 cuartos, ¿ok? 0,28, 0,98, 3 cuartos. ¿Qué longitud real tengo? Bueno, la mido en el plano. Según mi planito, ella tiene 6,5. ¿Qué piezas tengo ahí? Bueno, ahí tengo una válvula. Ahí según lo que tengo es una válvula de retención, una válvula de compuerta, ¿verdad? Es lo que tengo yo ahí. Codos y todo eso, eso me da una longitud equivalente de 1,7, lo que yo conseguí. La suma de estos dos me da la longitud total. La pérdida de carga unitaria la sacas con esto, esto y esto de la tabla que está aquí. ¿Ok? Entonces sería, ¿cuánto es que? Ah, se me fue. Dije 0,28, 3 cuartos y 0,98. 0,28. Aquí está 0,28, 3 cuartos, 0,98. Lo voy a colocar en color rosadito. Aquí está. ¿Ok? Fíjense que la pérdida de carga S es 0,063 y si le das cuenta, aquí tenemos 0,063. La pérdida de carga total, recuerde que es multiplicar este total por la pérdida unitaria, me da este valor. Y ahora vamos a la cota, miren. ¿Cuál es la cota de M1? La cota del primer punto, que es M1 en la dirección de flujo, es 10. Aquí dice, es 10. Y la cota abajo sería 3,2. De aquí para acá, al punto M2 es 3,2 lo que yo medí en el plano. La resta de los dos, 10 menos 3,2 da 6,8. Esta sería la presión y a esta es que le voy a restar el 0,5166, que es la pérdida de carga. Aquí obtengo entonces el valor de la presión, 6,28. ¿Ok? Esta sería la presión en M2, en este punto que sería el medidor, ¿no? Donde estaría el medidor 1. Ahí tendría yo la presión en M2. Observen que la presión te la da es la altura del tanque. 10 menos la altura de este punto, 3,2, este me da la presión. Y a esta es que le resto el 0, la pérdida de carga. Cuando vas al segundo nivel, al punto 1, 2, que es el que viene, me voy de 1 a 2, coloco su gasto, su tubería de media, su velocidad, la longitud real la mido, sus conexiones, la coloco, tengo la longitud total con los accesorios, busco su pérdida de carga, en la tablita esta que les digo, fíjense que es media y 0,14, lo verificamos, 0,14 y media, aquí está, lo pongo en este colorcito, y esto me da, vamos a ponerlo más grandecito para que lo puedas ver mejor, eso me da 0,125 en la pérdida de carga, y eso fue lo que coloqué aquí, 0,125 en la S. Después multiplica la pérdida unitaria por la longitud total, me dio 0,4, y estos 6,28, le resto 0,4. ¿Te das cuenta? Eso da 5,88.
¿ok? Y a los 5,88 le saco la cuenta aquí también al siguiente tramo. Fíjense, el siguiente tramo me voy de frente de 2 a 6. Seguí de largo. ¿Por qué sigo de largo? Porque me percato que 2,4 tiene un segundo 9,5 y todos los demás tienen la misma velocidad y el mismo diámetro. Por lo tanto, me puedo ir corrido porque su velocidad no cambia, o sea, es la misma factor de fricción. Sumo todas estas longitudes y ya tengo todo. Dice que la longitud que coloqué es más larga, 4,2. Coloqué todas mis conexiones que había ahí, 2T, un codo, saqué la pérdida unitaria y al final saqué la cuenta y a este le resto la pérdida, la diferencia de nivel y me da 3,88. ¿Ok? Entonces, así es que se saca cuando tienes un tanque elevado. Inicias con 0 y con la diferencia de nivel inicial sacas la cuenta. Es importante que te des cuenta de algo. Cuando yo me voy de 1 a 2, 1 y 2 están en el mismo nivel. 3,2 menos 3,2 es 0. Pero cuando voy de 2 a 6, miren, de 2 a 6, estoy subiendo. Y si subo, la presión baja. Entonces, 3,2 menos 5,2, eso me da 2 negativo. Entonces, a los 5,88 le tengo que restar los 2. ¿Ok? El 5,88 le resto los 2 y le resto el 1,76. Al final, eso me da a mí algo así como casi 2,1, pero sigue siendo mayor. ¿Ok? En este número yo me equivoqué, no le resté el 1,76. Fíjense que está mal. Vamos a sacar la cuenta. Sería 5,88 menos 1,76 menos 2. Eso da 2,12. Esto da 2,12. Vamos a colocarlo aquí. Este sería 5,88 menos 2 menos 1,76. Eso da 2,12, que es mayor a 2 y está ok. ¿Ok? Entonces, partes de la diferencia inicial y después a esta le vas restando todo lo demás. Así se trabaja con el tanque. Profe, ¿qué pasa si no me da el tanque? Si esta presión me da negativa o me da 1, no cumple con los dos. Tranquilo, relájate, relájate. ¿Qué ocurre si la presión no me da? Tienes dos opciones. Número 1, subes el nivel del tanque. Si yo aumento este nivel y lo subo un poquito más, bueno, estoy dando más presión. ¿Y cuánto tengo que subir? Un ejemplo que me dé 1. Si la presión me da 1, me falta 1 metro para que llegara a 2. Bueno, subo el tanque 1 metro más. ¿Qué otra acción tienes también? Mira la otra acción que tienes. Miren, ahí es donde entran las jugarretas de nosotros, ¿ok? ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Bueno, si te das cuenta, hay una que tiene un caudal de 0,24. Mire, estas tuberías, la 4,6, 4,5 y 2,3, tienen una velocidad de 1,9 y su caudal es 0,24. Todas estas tienen un caudal de 0,24, si te das cuenta. Ok, bien. Si ese caudal es 0,24, mira las opciones que tú tienes. Mira, tú puedes tener con 0,24 una tubería de media. Pero si yo quiero, puedo colocar una pulgada, 3/4, miren, 3/4 de pulgada con un caudal de 0,24 me daría una velocidad de 0,84, lo cual cumple con la norma. Y miren lo que pasa con la pérdida de carga en una tubería de 3/4. Baja, miren, la pérdida de carga S es 0,047, mientras que en la de media la pérdida de carga es 0,339. Entonces yo puedo ayudarme. Si no me da, me puedo ayudar cambiando y aumentando los diámetros.
Es decir, esta tubería que va hacia la ducha para no tener problemas con las pérdidas, agarro toda esta línea que va para acá arriba y en vez de meterle media, le meto 3/4. Y si le meto 3/4, observa lo siguiente. Este valor va a bajar y este total va a bajar y me va a ayudar. Entonces, a veces funcionan varios diámetros. O sea, varios diámetros funcionan. Y yo les comentaba a mis alumnos que a veces cuando tú trabajas en oficina, estás calculando instalaciones sanitarias, a mí me ha pasado que el caudal que me da la tubería, un ejemplo, el caudal que me da es 0,44. Es un ejemplo. Es 0,44. Mire, si le pongo 3/4 de pulgada, me daría bien. O sea, no tenía ningún problema. Puedo usarlo, ¿no? Pero de repente en la oficina me dicen, María Ivy, oye, ¿sabes que tenemos en el depósito, en el inventario, bastantes tuberías de 1 pulgada? A ver si las puedes sacar, ¿no? Y miren, si yo coloco en un caudal de 0,44, quizá, una tubería de 1 pulgada, miren, todavía cumplo con una velocidad mayor a 0,6, me cumple con la norma. Y lo bueno es que una tubería de media pulgada, de 1 pulgada, tiene menos pérdida. Miren, este da 0,14 y este da 0,036. Y si me llegaran a preguntar, mira, ¿puedes colocar de 1 y 1/4? No, no puedo, porque 1 y 1/4, eh, la velocidad mínima, caudal mínimo es 0,47 y no me sirve. Yo puedo decir, mira, sí, vamos a sacar esas tuberías porque con el caudal que tengo me cumple. Vamos a meterle 1 pulgada y sacamos esas tuberías que están en el inventario. O sea que a veces te funcionan dos tuberías a la vez. Uno a veces se va por la más económica. Lo normal es irte por la más barata. Pero si tienes en almacén tuberías que te pudiesen funcionar en un sistema, tú se las colocas. Igual funciona. ¿Ok? Lo importante es que funcione. Entonces, cuando vayas a diseñar tu sistema, por favor, si no te cumple, lo que debes hacer es o cambias los diámetros o subes el tanque. Y una vez un proyecto de unos alumnos que no les dio la presión y posiblemente no te dé, ¿ok? Si no te da la presión, hay varias opciones. Una de las opciones que tú tienes es que subes el tanque, pero hubo unos alumnos que tenían que subir el tanque. Yo recuerdo, nunca olvidaré ese caso, que los chicos les daba que el tanque tenían que subirlo como 10 metros del edificio. O sea, el edificio tenía 10 metros de aquí para acá y para que el tanque funcionara tenían que poner más o menos el tanque. Eso no es viable. O sea, esto no es viable. O sea, imagínense qué horrible. O sea, que el tanque esté elevado a la misma altura de un edificio no es viable. Lo más alto que puedes tener tú un tanque colocado, de verdad, máximo es aquí unos 2 metros, que normalmente ponen una casita aquí con una puertica y un almacén, y después ponen el tanquecito acá, 2 metros y medio, y después ponen el tanquecito aquí, ¿ok? Eso es lo máximo, pero ser 5 metros, eso es imposible, ¿ok? No, tiene que ser algo estético. Si no te da lo estético, tienes que ir por los diámetros. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda o todo claro? Levante su manito el que está claro. Bueno, me pregunta por acá, André, profesora, ¿en qué parte considera las pérdidas por accesorio? Aquí, las pérdidas por accesorio están en las piezas, aquí. Aquí lo pasé de largo, lo puse muy sencillo porque la clase de hoy es más que todo otro tema, pero la pieza, tú pones las piezas y recuerden que esta parte lo hacíamos así. Con esta, ¿se acuerdan? Si tengo una tubería de media, tengo un codo, este se calcula como longitud equivalente. Eso lo vimos en la clase de pérdida de carga, André. ¿Okay? En la clase anterior vimos eso, se explicó con detalle, puedes ver la grabación, pero ahí se colocan las pérdidas. En la tabla de gasto se coloca las pérdidas de accesorio como longitud equivalente. Profesora, para mi trabajo, la altura de agua de mi tanque, ¿la considero la misma altura del tanque? Sí, puedes comenzar con eso.
Siempre es bueno, miren, siempre es bueno colocarle como una cosa donde él se eleve, no dejarlo exactamente sobre la azotea. Es bueno colocarle por lo menos unos 2 metros como algo donde él se eleve y después colocas tu tanquecito. ¿Ok, Sebastián? O sea, no lo dejes en el piso. Elévalo un poco porque no te va a dar. En el piso no te va a dar. Vas a tener que elevarlo unos 2 metros, posiblemente lleves a 2,5 metros. Por eso es que vas a hacer el cálculo de presiones en el punto más alejado para ver qué altura necesitas colocar. Entonces, normalmente esa ruta más alejada, uno a veces le cambia el diámetro y pone uno más grande para bajar las pérdidas por fricción en ese punto desfavorable. O sea, a lo mejor todo el mundo tiene media, pero esa rutica le pones 3/4. Y eso es lo que un albañil no sabe, chicos. Un albañil no sabe esto. Un albañil le mete a todo el mundo 3 medias y la principal le pone 3/4. Entonces después en la ducha no le llega agua a la pobre señora. ¿Y por qué? Pero si yo le puse media. Es porque no verificó la ruta más alejada. ¿Ok? Y estos son las más desfavorables. Toda esa ruta habría que cambiarle la tubería. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que chequear. ¿Quedó claro, chicos? Ya con esto entonces hemos visto eh, todo lo relacionado a cálculo de presiones. George, ¿Michael tiene una pregunta o levantaste para decir que estás claro, George? Allá No, abajo. todo claro, profesor. Perfecto, gracias, George. Sí, gracias. Listo. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la clase de hoy. La clase de hoy, ¿se acuerdan que les comenté tempranito que yo les quería el día de hoy? La idea es que tenemos pendiente el cálculo de la tubería de impulsión, es el edificio. Esta tubería se le llama la tubería de impulsión y la tubería, esta es la de succión, perdón, esta es la de succión y esta es la de impulsión. ¿Okay? ¿Se recuerdan que les dije que en su proyecto esta parte de la bomba todavía no la podían hacer? Y hay gente que coloca en el proyecto eso, que yo no sé ni cómo lo calcularon porque yo no lo he enseñado. Entonces, hoy vamos a aprender esto. Entonces, al finalizar la sesión, el estudiante calcula la potencia del equipo de bombeo de una edificación y también calculan las características de las tuberías. ¿Qué diámetro debe tener estas tuberías? Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Ok? Vamos a calcular la potencia de una bomba. ¿Ok? Entonces, habíamos visto de las clases anteriores que cuando la red pública, es decir, cuando se da PAL, a través del medidor no tiene presión suficiente para llenar el agua del tanque, yo necesito colocar una cisterna, una bomba y un tanque elevado. Y ese es el caso de tu proyecto. Porque les comenté que el lugar no tiene distribución de agua del gestor. El agua hay que llevársela ahí uno por su cuenta, entonces tú vas a tener que colocar una cisterna, un equipo de bombeo y un tanque elevado. Ya ustedes aprendieron a calcular los volúmenes de los tanques, ya los tienen, ya solo tienen de su proyecto, ya calcularon la dotación. Entonces vamos a calcular entonces las características de estos elementos. Primero, ¿cuáles son las partes? ¿Cuáles son los elementos de un sistema de bombeo? Primero, pues, la bomba. La bomba se calcula en HP, ¿ok? Porque esa es la potencia. Y una vez que tú tienes la potencia, buscas un elemento, algún sistema, equipo mecánico de bomba que pueda darte esa potencia y la adquieres, pues la compras. Normalmente eso se compra en casas especializadas, personas que son especialistas para el cálculo en la venta de este tipo de equipos, ¿ok? ¿Cuál es la otra parte? Lo que les dije, la tubería de succión y sus respectivos accesorios, eso es antes de la bomba, y la tubería de impulsión y sus accesorios, que esto es posterior a la bomba. El sistema de bombeo puede ser continuo
puede funcionar de manera continua o no, dependiendo de las características de diseño y el tamaño del tanque de abastecimiento. ¿Ok? Los equipos de bombeo, yo siempre les comento que son equipos mecánicos, ¿ok? Los equipos de bombeo son equipos mecánicos, son máquinas, porque recuerde que la cisterna, el agua, se acuerda de la ecuación de la energía, aquí la presión es cero, la velocidad es cero y el Z es cero. Lo que quiere decir que aquí el agua no tiene nada de energía. Si yo quiero llevar el agua a un tanque elevado, tengo que apoyarme de una máquina mecánica, un sistema mecánico que es una bomba. Las bombas son como los vehículos, ¿ok? Las bombas son como los vehículos, ellas necesitan hacerle mantenimiento, ¿ok? A ver, chicos, pregunto por acá, ¿qué le hacen a un carro? Cuando tu papá o tú tienes un carro, si alguno tiene un carro o su familia tiene un carro, ¿qué le hacen a los vehículos cada cierto tiempo? Escriban por acá. A ver, ¿a qué tipo de mantenimiento, Renato? ¿Qué recuerdan? Preventivas. Pero ¿qué le cambian? ¿Qué le cambian a un vehículo, chicos? Ajá, Juan Carlos, el aceite. ¿Qué más han visto? Filtro, ¿no? El aceite incluye un cambio de filtro, ¿no? Ajá, el filtro de aceite, le cambian el aceite. ¿Y qué más hacen en cambio? A veces de vez en cuando te dicen, eh, mire, le toca ahorita el mantenimiento de la bomba yo me acuerdo, yo tuve, estando en Venezuela, tuve un Scenic. Saben que los Renault, los carros Renault, son muy famosos porque ellos tienen un cuadernito, un sistema preventivo de mantenimiento espectacular. Que tú dejas la llave ahí y ellos te dicen, le toca cambiar el filtro del agua, ahora le toca el cambio de las bobinas de no sé qué cosa, y ese carro jamás de verdad nunca tuve problemas con ese carro. Cuando lo tuve que vender para venirme, perfecto estado, decían. Yo le tenía sus mantenimientos y sal, perfecto. Entonces, estos equipos de bombeo, chicos, son como los carros, porque es un mecánico. Esto es un equipo mecánico. Esto es un motor, así como los carros. Todo motor necesita un mantenimiento, que le hagan cambio de censo aceitico, le cambien, en el caso de las bombas, les cambian como una especie de, hay unas rolineras que les cambian también como una especie de carbones. Yo recuerdo una época que trabajé en una empresa que tenían un sistema de recirculación de agua. Era interesante, ¿no? Primera vez que me tocaba eso, ¿no? Era una empresa que pintaban eh, carros y cosas así, ¿no? Entonces, ellos tenían una cámara de pintura y en la cámara era una habitación donde tenían una cortina de agua que bajaba y tenía una bomba que llevaba el agua a la cortina y cayera. Le decían cortina de agua. ¿Por qué le colocaban cortina de agua a eso? Interesantísimo. Porque los señores cuando pintaban se colocaban unas máscaras, ya obviamente, para que no les hiciera daño la pintura, pero quedaba la pintura en suspensión. Cuando ellos pintaban carros, elementos que tenían ahí, quedaba la pintura en suspensión, como en partículas de solución. Entonces, el agua, eh, cuando caía el agua por la cortina, y aquí había algo que lo agarraba. Era un sistema de recirculación. Aquí se agarraba como caía aquí, después la bomba otra vez se recirculaba y así. Lo cierto del asunto es que la cortina de agua agarraba las partículas en suspensión y se le pegaban. El agua era como una atracción, como un imán para esas partículas en suspensión. Esta pobre bomba, cómo sufría. Claro, porque era una bomba que, si te pones a ver si esto atrapaba pintura, toda esta pintura caía en la pobre bomba. Y esa bomba había que hacerle mantenimiento una vez al mes, cuando las bombas normalmente se le hace una vez al año, cada 6 meses. Pero estas pobres, es más, se malograba en un año, ya una había que cambiarla. Entonces,
Depende de lo que tú estés utilizando, pues hay que hacerlo. En el caso del agua, estas bombas que les comento, hay que hacerles su mantenimiento y hay un plan de mantenimiento. Y hay negocio, y yo les he dicho, hay un negocio y hay personas que se dedican al mantenimiento de estos sistemas de bombeo y son mantenimientos recurrentes, ¿ok? Es como el que ya hace mantenimiento de un carro. Si tú te ganas un cliente, eres mecánico, te ganas un cliente, ese va a venir en unos 5.000 kilómetros y a los otros 5.000 va a volver, ¿no? Entonces, igualmente ocurre con esto. Miren la cantidad de edificios que hay en Perú, en Lima. Entonces, es un buen negocio, les digo, hacerle mantenimiento a estos equipos, ¿no? Esto hay que especializarse. Normalmente lo hacen son ingenieros mecánicos o ingenieros civiles que se hayan especializado en esa área. Otra cosa interesante es que los equipos de bombeo, al ser equipos mecánicos, estos equipos, cuando es un edificio de muchos pisos, recomienda que hay que colocar, tal como tienen aquí, dos equipos en paralelo. Se colocan dos equipos en paralelo. ¿Por qué se equipan dos equipos en paralelo? Porque si se malogra una bomba, que se va a malograr porque es un equipo mecánico que le puede pasar cualquier cosa, por algo dan garantías en la Toyota. Hay personas que compran carros nuevos y se le daña la caja, pero entra en la garantía y entonces estos equipos, por eso es que también usted ve acá que hay unas uniones universales, porque las bombas hay que hacerles mantenimiento, hay que sacarlas y llevárselas. Y también hay unas llaves aquí, ¿ves? Estas llaves es para cerrar el agua cuando yo saque la bomba y le haga mantenimiento, yo pueda hacerlo sin que se salga el agua del tanque superior, ¿no? Entonces, esto es lo que es un equipo de bombeo, es un equipo mecánico. Las bombas se clasifican de varias maneras, hay varios tipos. Unas que se clasifican por la forma de impulsar el agua o por la posición de la instalación y por el uso, o sea, para qué la voy a usar, ¿no? Eh, las bombas se clasifican, fíjense, están las bombas de desplazamiento positivo, empujadoras, de pistón, diafragma, lóbulos o peristáltica. Las más comunes son las bombas centrífugas, las axiales, hay radiales, hay unas que se ubican de forma vertical, fíjense, es decir, con el motor así verticalmente, y algunas donde el motor se coloca horizontal. Las bombas, hay variedad, hay para pozo profundo, para elevar y presurizar agua, contra incendios, fumigación, notificadoras, para desagüe, para sumideros, ¿no? Y aquí hay algunas, estas son bombas subterráneas, estas son bombas para aguas subterráneas, estas suelen ser bombas axiales. Y estas bombas que ustedes ven, estas bombas contra incendios, son un tipo de bombas, ¿ok? Estas son bombas para echar, dosificar, esto le colocan, esto es más que todo para el riego, ¿no? Para fertilizantes, ¿no? Cuando quieres dosificar, estas son bombas normalmente que no son eléctricas, estas son bombas que funcionan con un tipo de combustible, gasoil, gasolina, ¿no? Y estas son bombas dosificadoras de productos fertilizantes. Y estas también son bombas dosificadoras, estos son de químicos, ¿no? Cuando tú quieres colocar algún tipo de químico o algún producto que quieras dosificarlo en cantidad, un ejemplo, en una industria, quieren colocarle algún producto químico, alguna producto que estén produciendo, pues producen jugo de naranja, por ejemplo, y quieren suministrarle la cantidad de algún químico que le quieran colocar, vitamina A, vitamina D, pues entonces esto lo dosifican. En el caso del agua, hay un producto que se le coloca al agua que se llama sulfato de aluminio, que se dosifican con este tipo de bombas. O sea que hay gran variedad, hay mucha variedad. Sin embargo, la más común y la que usted ve más común en los edificios son las bombas centrífugas, este tipo. Normalmente las ubicadas de forma horizontal, que es esta que te mostré aquí. Ven, esta es una bomba centrífuga ubicada de forma horizontal.
Ok. ¿Qué otra parte tiene los equipos de bombeo? Pues la tubería de succión, de impulsión y la tubería de succión. Aquí las tenemos, aquí está la fotografía. ¿Ven? Esta tubería que usted ve aquí, la que está antes de la bomba, es la tubería de succión y la tubería que va después de la bomba al tanque es la tubería de impulsión. Aquí está el equipo de bombeo. Aquí vemos las tres partes de un sistema de impulsión, de un equipo de bombeo para una edificación. Está formado por la tubería de succión, el equipo de bombeo y la tubería de impulsión y sus respectivas partes. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de una cisterna y una tubería de succión. Miren, esta tubería de succión prácticamente está en el fondo. ¿Ok? La bomba la tienen prácticamente abajo. Este sistema es muy bueno porque evita la cavitación. Fíjense que la bomba está por debajo del nivel del agua, lo que hace que esta presión sobre la bomba es positiva y se evita la cavitación. Sin embargo, es un sistema costoso, es costoso. ¿Por qué? Porque tendría que ser una cámara para el agua y una cámara donde debo tenerla lo más hermética posible, porque en esto no puede entrar el agua, porque se malogra la bomba. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado de que no haya fugas aquí el agua, que no se almacene aquí el agua, ni para que no se malogre el agua. ¿Ok? Lo más común que ocurre en los sistemas de bombeo, lo más común es que sea la cisterna y la bomba arriba. Este es el caso más común que uno ve. ¿Ok? Ya van a ver un caso de eso. Ok, vamos entonces a lo bueno. Vamos a lo bueno. ¿Cómo dimensiono esto? ¿Cómo hago el dimensionamiento de un equipo de bombeo? Bueno, lo primero que debes hacer es calcular el caudal de bombeo. Debo saber cuál es el diámetro de la tubería de impulsión, el diámetro de la tubería de succión y debo calcular el caudal de la bomba. Estas son las cosas, cuatro cosas que tú debes hacer para hacer un dimensionamiento de un equipo de bombeo. El caudal de bombeo te enseñaron a calcular en tu clase en línea de esta semana que tenías que haber ingresado antes de las 11 de la mañana para que el AAD te lo tome en consideración. Ok, a ver chicos, ¿cómo se calcula el caudal de bombeo? Escríbanme aquí en el chat o me dices cómo calculo el caudal de bombeo. A ver, ¿cómo se calcula? No todos a la vez. ¿Cómo calculan el caudal de bombeo? A ver, levante su mano el que hizo su clase en línea esta semana. Ninguno. No puedo creer. Rodrigo sí, Rodrigo, o al menos que tenga la mano levantada de hace rato, Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo se calcula el caudal de bombeo? A ver, ninguno. Echen aunque sea, tiren flechas. No, Rodrigo no hizo. Ninguno de ustedes hizo su clase en línea. Ay, Dios, chicos, estamos mal. O sea, que usted se perdió el punto de la PS2. ¿Saben que viene una PS2? Viene una PS2. Me parece más, vamos a aprovechar y la chequeamos, ¿no? ¿Cuándo es la PC2? A ver, vamos a ver el sílabo. Si no hicieron eso, usted, el sílabo, aquí está el sílabo. El sílabo indica que la PC2, creo que semana 14 me parece. Estoy casi segura. Mira, semana 12, es decir, no la semana que viene, sino la otra arriba. Si usted no hizo la actividad en línea, usted ya perdió el punto de la PC2, ¿ok? Y nos queda en 2 semanas, ¿ok? Si estamos en semana 10, semana 11, semana 12, tenemos la PC2. Así que pendiente, chicos, con eso, ¿ok? Pendiente con eso. Bueno, aparentemente nadie sabe cómo calcular el caudal de bombeo. En tu clase, en línea,
te explicaron cómo calcular esa, ya las voy a mostrar cómo es, ¿ok? Necesitas el caudal de llenado, para eso necesitas, para calcular el caudal de bombeo, según lo que te enseñaron en la clase en línea, necesitas el caudal de llenado del tanque más el caudal de máxima demanda simultánea, que es el que se calcula por el método de Hunter, ¿ok? El de las unidades de gasto. Eso es lo que necesitas para calcular el caudal de bombeo, ¿ok? Seguimos. El caudal de bombeo, les comento que hay varios métodos, ¿no? Uno es ese que te enseñan en línea. Ese es uno de los métodos. Ese yo lo puedo calcular, pues, a través también de la dotación, calculando el caudal promedio de la edificación en función del número de habitantes de dotación y con el caudal de máxima demanda simultánea. Esas son las tres maneras, ¿no? El que te enseñaron en línea fue esta vez, es el que les decía. El primer método, este es el que te enseñaron en las clases en línea, es el caudal de llenado más el caudal de máxima demanda simultánea. ¿Cómo calculas el caudal de llenado? El caudal de llenado es el volumen de diseño, ¿ok? Es el volumen de diseño del tanque. Ustedes ya tienen su volumen de diseño de su tanque. Vamos a suponer que tienes un ejemplo. Voy a colocar un ejemplo acá. Supongamos que tengo una vivienda que me dio un tanque que coloqué de diseño de 2.500 litros. Esto es un ejemplo. Y vamos a suponer que esa vivienda me dio en total que tenía 15, las unidades de gasto totales de la vivienda me dio 15 UG. Esto es un ejemplo, ¿ok? Es una casa que me dio 15 unidades de gasto, 2.500 litros por segundo su tanque, ¿ok? Entonces, con esas 15 UG, yo sé que el caudal de bombeo va a ser el caudal de llenado más el caudal de máxima demanda simultánea. Voy a calcular entonces primero el caudal de llenado. Mi tanque tiene 2.500 litros, ¿ok? Ese es mi volumen de diseño. Entre el tiempo de llenado. ¿Cuánto debe ser el tiempo de llenado? Ok. La norma sanitaria dice que el tiempo de llenado nunca debe ser menor a 2 horas. O sea, que más de 2 horas lo que tú quieras, pero nunca menor. Vamos a ponerle 2 horas, ¿ok? Entre 2 horas, pero obviamente eso lo necesito calcular en litros por segundo. 2 horas por 60 segundos, por 60 minutos, por 60, ¿ok? Entonces, esto nos daría 2.500 entre 2 por 60 por 60. Esto me da 0.34 litros por segundo. Ese es mi caudal llenado. ¿Y cuál es el caudal de máxima demanda simultánea? Vimos que el caudal de máxima demanda simultánea depende de las unidades de gasto totales. ¿Ok? Yo sé que para 15 UG, el caudal de máxima demanda simultánea lo consigo en la tabla de anexo 3. Busco 15. 15 sería 0.44. 14, 0.42. 16, 0.46. Sería 0.44. Entonces aquí sería 0.44 litros por segundo. ¿Ok? El caudal de bombeo sería ¿cuánto? A ver, ¿quién saca esa cuenta? Sería 0.34, que es el tiempo que tardo en llenar en el tanque, más 0.44 litros por segundo, eso da 0.78 litros por segundo. Este es mi caudal de bombeo. Voy a anotarlo aquí, litros por segundo. Ahí está, miren. Este es mi valor en mi casita que acabo de calcular con mis características. ¿Okay? Perfecto. Eso es lo primero que me dicen que debo hacer. Calcular el caudal de bombeo. Ok. Y miren,
Ya tengo el caudal de bombeo. ¿Cómo calculo la tubería de impulsión? Hay dos métodos para calcular la tubería de impulsión, ¿ok? Hay dos métodos. El primer método es con el método de Brisi. Está Brisi. Brisi dice que lo debo calcular, es el diámetro es 1,3 por x a la 1/4 por la raíz del caudal de bombeo. Este caudal debe estar en metros cúbicos por segundo. Ojo, ¿ok? Y X, miren que X, es el número de horas de bombeo por día entre 24. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a calcular en el ejercicio que estamos haciendo. El diámetro el diámetro sería 1,3. X, en nuestro caso, es 2 horas de bombeo entre 24, porque dijimos que íbamos a dar 2 horas de bombeo, elevado a la 1/4. Y el caudal me dio 0,78 litros por segundo, pero debe estar en metros cúbicos. 0,78 por 10 a la menos 3, la raíz de esto, ¿ok? Es decir, a la 1 medio, ¿ok? Es la raíz cuadrada. Mejor vamos a ponerlo como está ahí. La raíz de 0,78 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Ahí está. Eso me da 1,3 por 2 entre 24 elevado a la 1/4. Ya, espérense un momentico. 0,25, que es 1/4, ¿ok? Por la raíz de 0,78 exponente a la menos 3. Según esto, el diámetro que me corresponde es 0,0195 metros. Recuerden que esos diámetros deben ser en pulgadas. Solo divido entre 0,0254. Ay, 0,254, aquí está. Eso me da aproximadamente 0,76 pulgadas. Y esto es como 3/4, creo. Eso da 3/4 de pulgada. Ahí está. Según Risi, la tubería de esta casita que yo calculé inicialmente, que tiene 15 unidades de gasto y que tiene un tanque de 2.500 litros, según mis cálculos, necesita una tubería de impulsión de 3/4 de pulgada, según Brisi. Ahora miren, esta es la parte más fácil. Vamos a ver si ustedes me identifican aquí. A ver, levanten la mano los que están atentos. Levante su mano el que está aquí, por favor. ¿Quién está vivo y quién está muerto? Sebastián está vivo. A ver, Eduardo, Jorge, Cris, André. Ajá, están aquí. Ah, bueno, chicos. Miren lo que dice acá. Miren lo que observen. Y le van a escribir en el chat. Hay dos métodos. Uno por Brisi. Y Brisi nos dijo que le dio 3/4 de pulgada. Pero uno es por norma. ¿Ok? Si a mí me dio el caudal de bombeo 0,78 litros por segundo, ¿eso fue lo que me dio? Sí, 0,78. Ajá. ¿Qué diámetro según normal le corresponde? A ver, según lo que dice el anexo 5. Dice, diámetros de impulsión de tuberías en función del gasto de bombeo. Ajá, Sebastián dice 1, Tito Rafael dice 1 pulgada. A ver qué más dicen los demás. Fíjense que dice acá hasta 1. No sirve hasta este porque es 0,78. Tal como dice Víctor y Sebastián, esta tubería corresponde a 1 pulgada, pero Brisi nos dijo 3/4. ¿Se dieron cuenta? Según Brisi, es 3/4, pero yo me le voy a ir por norma, porque esta es la norma sanitaria del Perú. ¿Ok? Entonces, vemos acá que correspondería, fíjense qué fácil es calcular la tubería de impulsión. Es súper fácil. Solamente debo calcular el caudal de bombeo. ¿Ok? Y usted tiene eso. Primero, ustedes todos ya diseñaron sus tanques. Bien o mal, corregidos o no corregidos. Usted ya tiene su tanque elevado. Ya lo tengo. Y ya todos ustedes también tienen su caudal de máxima demanda simultánea, es decir,
las unidades de gasto totales de toda tu edificación. Ya lo tienes, ya lo tienes. Entonces, tú lo que tienes que sumar es, primero, establecer en cuánto tiempo vas a llenar el tanque. Y aquí tenemos, fíjense, aquí traje el ítem de la norma. La norma dice que la capacidad de cada equipo de bombeo debe ser equivalente a la máxima demanda simultánea de la edificación y en ningún caso inferior a la necesaria para llenar el tanque elevado en 2 horas. Por eso es que dice que nunca inferior a la necesaria para llenar el tanque en 2 horas. Por eso es que se sume una y la otra. ¿Ok? ¿Y cómo calculo la tubería de succión? Pues facilito. A ver, ¿cómo sería la tubería de succión? A ver, según lo que están leyendo aquí, ¿qué tamaño tendría la tubería de succión? Si la de impulsión nos dio 1 pulgada, ¿cuál sería la de succión, chicos? A ver, según lo que usted está leyendo acá. A ver, no todos a la vez. Para el cálculo de la tubería de succión, se considera esta es un diámetro comercial mayor a la tubería de impulsión. Entonces, si mi tubería de impulsión me dio 1 pulgada, aquí Kevin está y Víctor. Ajá, 1,5, 2, exactamente. Es una superior, ¿ok? Va a depender de la tubería comercial que yo esté utilizando, ¿no? Hay tuberías que nada más venden 1, 2 pulgadas y no venden 1,5. Pero en este caso, yo usaría tubería de succión. Vamos a suponer que existe la de 1,5. Entonces, es un diámetro comercial más arriba, exactamente. Víctor y Kevin. 1,5 o 2, dependiendo del tipo de tubería. Hay tuberías que no vienen cada media, sino de uno en uno. Además, les comento, hay tuberías que vienen de 1 y 1/4 también. Te venden una y un cuarto. Ahora, ¿por qué? Y aquí lo puedes ver, mira, aquí lo puedes notar. Por eso si usted ve en esta figurita que está acá, aquí lo puedes ver. Esta es la tubería de impulsión y esta es la de succión. Si te das cuenta, esta tubería tiene un diámetro mayor que esta que está aquí. ¿Por qué? Por eso, porque la norma lo exige. ¿Por qué la norma exige eso? ¿Por qué piden que le coloquemos una más? ¿Ok? Se le pide eso porque en la bomba, los problemas que se presentan normalmente en los equipos de bombeo es la cavitación. Pero si yo le coloco a la tubería de succión un diámetro mayor, ¿ok? Más grande, entonces disminuyo los problemas de cavitación. Para eso es. Por eso es que siempre la tubería de succión, el diámetro de succión es mayor que el diámetro de impulsión. Es más que todo para eso. La norma está tratando de disminuir las causantes de los problemas de cavitación. Para eso es. Ok, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo calcula el caudal de bombeo de otra manera, ¿ok? No del método que vimos nosotros inicialmente, sino que lo calcula de otra forma. Dice, antes de hacer este ejemplo, chicos, voy a pasar la asistencia. Antes de hacer el ejemplo, vamos a pasar la asistencia antes que se me olvide. Vamos a pasarla. Aquí está Planet. ¿Qué pasa aquí? Ya, me tengo que poner más arriba. Y dice, ay, no le di iniciar clase. Voy a tener que corregirla. Juraba que le había dado. Es que a veces pasa eso aquí que la inicio y no se conectan. Es un problema este plan. Ok, vamos a el Gianmarco Abreu. Presente, profesora.
Ok. Juan Carlos Agapito. Juan Carlos Agapito. Presente, profesora. Ok. José Alejandro Aguilar. Presente, profesora. Ya. Denison Arce. Presente, profesora. Eduardo Auquipa. Presente, profesora. Ya. Fabricio Balvin. No está. Diego Cabrera. Diego Cabrera. Presente, profesora. Ya. Antonella Camones. Presente, profesora. ¿Dónde está? ¿Listo? Milagros Caranca. Milagros no está. Rodrigo Carlos. Rodrigo Carlos a la 1. Rodrigo Carlos a las 2. Rodrigo Carlos es un fantasma. Sebastián Cercado. No está. El Sebastián es que está en Luna. Gianmarco Condori. Gianmarco no está. Ibrahim Cutipa. Presente, profesora. Está. Camila Cuya. Presente, Camila profesora. Cuya. Hola Camila. Chiara Díaz. Presente, profesora. ¿Ah? George Michael Espinosa. Presente, profesora, buenos días. ¿Ah? Buenos días. José Galván. José Galván. No está. Cheryl Galván, me parece que sí la vi por ahí. Presente. Ajá. Presente, profesora. Ok. Néstor Guamaní. Presente, profesora. Ok, Néstor. Diego Hurtado. Diego no está. El que está es Cabrera. Víctor Jiménez. Presente, profesora. Víctor. Vladimiro Jorge. Presente, profesora. Ya. Alexander Juárez. No está. Renato Lem. Renato Lem. Profesora. Que está. Sebastián Luna. Me parece que sí Presente, estaba. profesora. Ujú. Mónica Mamani. También está. Presente, profesora. Hola, Mónica. Rodrigo Mamani. No está. Brian Martel. No está. Aquí. Jesús Mercado. Jesús Mercado a la 1. Jesús Mercado a las 2. Jesús Mercado es un fantasma. Leonardo Núñez. Presente, profesora. Ese está Leonardo. María Fernanda Ortiz. Presente, profesora. Está María Fernanda. Luis Peña. Presente, Luis profesora. Peña. Sí está Luis. Isaac Quispe. Presente, profesora. También. André está por ahí también. Andrés. Presente. Ajá. Delegado. Alexandra Quispe. No está. Cris Quito. Presente, profesora. Ujú. Pamela Ramos. No está Pamela. Kevin Silvera. Sí está. Kevin a la 1. Kevin Presente, Silvera a las 2. presente. Kevin sí está. Presente. Carlos Solís. Carlos Solís. No está. Uy, son bastantes ustedes. John Soto. John. Presente, ingeniera. Ok. Alex Soto. Presente, ingeniera. Ok, sí está Alex. Karen Tadeo. Parece que no está. Presente, Miss. Karen Tadeo. Oscar Valderrama. No está. Y Soto John. Ah, no, ya. Ah, no, listo, se acabó. Son Oscar Valderrama. Listo, chicos. ¿Alguna otra que no le haya colocado que está ausente y si llegó? No, aparentemente no. Listo. Bien. Entonces, los que están fantasmas quedaron fantasmas. Siguen siendo fantasmas.
Bueno, vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio pendiente dice, un edificio son 50 departamentos en este edificio, ¿ok? Aquí hay 50 departamentos. Y bueno, en este caso, como no tengo datos de ingreso para el lugar, porque a veces pasa que necesitas calcular un sistema de bombeo y no tienes muchos datos, sino que nada más te dicen son 50 departamentos y tienes que el dato de la Organización Mundial de la Salud dice que cada persona consume 150 litros por día, ¿ok? Y que en esa zona cada departamento tiene en promedio 5 personas, ¿ok? Entonces, a veces no hay muchos datos que tú tengas, no tienes las unidades de gasto, no sabes, la gente hizo modificaciones, entonces hay que calcularlo con la dotación. Este es un caso de cálculo de caudal de bombeo con dotación, ¿ok? El otro era con las unidades de máxima demanda simultánea y con el llenado del tanque. ¿Ok? Entonces, fíjense que cómo calculo el caudal del lugar, el caudal medio, ¿no? El caudal promedio de la zona. Es el total de habitantes por la dotación. Entonces, serían 5 departamentos, o sea, 5 personas por departamento, perdón, por 50 departamentos por la dotación de la OMS. Eso me da 37.500 litros por día. Esto es lo que yo consumo en litros por día, lo que se necesita en ese lugar. ¿Ok? Entonces, divido, eso es por día, y divido eso entre las horas de funcionamiento lo que va a funcionar el tanque, se va a llenar en 6 horas, aquí te lo dan de dato, ¿no? El tanque se llenará en 6 horas. Yo necesito el tiempo de llenado y ese dato me lo dan. Entonces tú agarras las horas de funcionamiento entre 3.600, o sea, te va a trabajar 6 horas y así obtengo los litros por segundo que yo necesito de caudal de bombeo. Entonces, fíjense, vamos a ver el análisis. Toda esa gente necesita para su consumo de un día, él necesita 37.500 litros de agua. ¿Ok? Entonces, si el tanque yo lo voy a llenar en 6 horas, entonces necesitas 37.500 entre 6 horas, pero estoy llevando después eso a segundo y me da 1,74. Esta es la otra manera con dotación. ¿Okay? Ya tengo mi caudal de bombeo. ¿Ok? Y según esta información, observen acá, como tiene 1,74, hasta 1,6 es 1,25, pero en este caso hasta 3, entonces mi diámetro de impulsión sería 1,5 pulgadas. En este caso es 1,5 pulgadas. ¿Ok? El diámetro. Sería el diámetro de la tubería de impulsión sería 1,5 pulgadas. ¿Ok? Y el diámetro de la tubería de impulsión, si lo calculo con el método de Brizzi, observe, saco la raíz, saco mi cuenta, y eso me da igual 1,5 pulgadas. Fíjense que aquí coincide. A veces el método de Brizzi coincide, a veces no coincide. ¿Y cuál sería el de impulsión? Pues aquí tenemos uno superior, que sería 2 pulgadas. ¿Okay? Entonces, aquí vemos otro ejemplo, pero calculando el caudal de bombeo con el método de dotación. Eso es cuando no tienes datos de unidades de gasto de la edificación, no tienes muchos datos del tamaño del tanque, entonces tienes que sacar un valor así como por encimita, y se lo sacas de esta manera. ¿Ok? Y ya vimos cómo calcular la tubería de impulsión y la tubería de succión. Ahora, ¿cómo saco la potencia de la bomba? Okay, la potencia de la bomba se parece mucho a la ecuación que se maneja en fluidos, lo que es que le cambian un poco las unidades. Okay. La potencia está calculada como la gravedad específica, que en este caso es 1. Okay. Aquí dice para agua limpia, el caudal del sistema, y miren qué unidades en litros por segundo, la altura, esta es la carga hidráulica o la energía que suministra la bomba,
esa está en metros, ¿ok? Aquí está en metros. 75 es para pasarlo a HP, porque esto te da de frente en HP, fíjense aquí dice que está en HP, y N es la eficiencia. La eficiencia normalmente está entre 75% y 85%. Cuando veíamos fluidos, usamos la fórmula que era peso específico por caudal por H entre N por 746. Fíjense que lo que están haciendo es que aquí, en vez de usar peso específico, dividen entre 1000. ¿Ven? Dividen entre 1000. Esto y dividen entre 1000 el caudal, si se dan cuenta. ¿Ok? Estos dos lo dividen entre 1000. Y este lo dividen entre 1000, por eso es aquí entre 100, perdón. ¿Para qué? Por eso es que da 75. Y para compensar la cosa, aquí esta H la ponen en medio. Pero al final da igual. Si usas esta fórmula, te debe dar muy parecido. Algunas decimales más, unos decimales menos, pero es la misma fórmula. Lo que pasa es que, bueno, cada texto, cada libro, y aquí en este curso el sílabo y el material que nos dieron a los profesores para dictar tiene esto. Y bueno, al final es manejo de unidades. La misma fórmula, pero diferente manera. Ok, si te das cuenta, para poder calcular este caudal ya lo tienes, que es el caudal de bombeo, te lo tengo. Esto vale 1, esto va entre 75 y 85, este valor es un número. Lo que te falta es el H para calcular la potencia de la bomba. Esta potencia de la bomba, miren cómo se calcula. Esta H, que es la energía que suministra la bomba, primero debes buscar la altura de succión. ¿Qué es esa altura de succión? La altura de succión es la medida desde el nivel de la cisterna hasta el nivel de donde está la bomba, ¿ok? Si este nivel, esta es la altura de succión. Altura de la edificación es desde el piso hasta donde está el edificio. Esta es la altura de la edificación. Pérdida de carga, esto es lo que llamamos HF, pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. Y lo otro es el nivel de llegada del tanque, es la altura de aquí hasta el nivel del tanque, ¿ok? Esta es la altura del nivel del tanque. Entonces yo necesito la altura desde el nivel del agua hasta el piso, del piso a la altura total del edificio y de la altura total del edificio hasta el nivel del tanque. O, si quieres, mides desde el nivel de la cisterna hasta donde tienes tu tanque y esa es la altura que tú vas a colocar. Es la suma de todas estas tres. 1, 2, 3. ¿Qué nos falta? Esta pérdida de carga. ¿Ok? Esta pérdida de carga, ¿cómo se calcula? ¿Ok? Ya la vimos. La pérdida de carga la vimos nosotros la semana pasada y la vimos hace como 2 semanas también, que se calcula con la ecuación de Hansen y Williams. Sin embargo, antes de hablarte de esas pérdidas de carga, quiero que sepas que un sistema de bombeo tiene un montón de conexiones. Miren, normalmente aquí se coloca una válvula de pie con canastilla. Esto tiene como aquí una especie de coladera para que cuando el agua entre a la bomba se filtre un poco y no entren palitos ni suciedades a la bomba que la puedan malograr. Además, tienes que tener conexiones, la que le dé una unión universal, otra unión universal para despegarla y hacerle mantenimiento. Hay codos, llaves, válvulas de compuerta, válvulas de retención, codos y más codos, ¿ok? Entonces, un equipo de bombeo lleva una serie de accesorios. Entonces, cuando el agua ingresa a través de esta tubería, hay una pérdida por fricción y pérdidas por accesorios que usted las vio en fluidos. Y cuando tienes en la tubería de succión, tienes un diámetro, aquí tengo un diámetro y aquí tengo otro diámetro 2, y este es un diámetro 1. Entonces, cada conexión tiene un diámetro diferente. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio completo donde podamos tomar en consideración todo esto que les acabo de decir. Aquí lo único que en este ejercicio yo te voy a dar como que ya tengo el caudal de bombeo, ya lo calculé, ¿ok?
Este es el caudal de bombeo. Entonces, mira lo que dice. Calcular la potencia de la bomba si se cuenta con los siguientes datos. ¿Ok? El caudal de bombeo es 10 horas de funcionamiento de la bomba. Ese es el tiempo de llenado del tanque, 5 horas. El edificio tiene 7 pisos y cada uno tiene 280 por nivel. O sea que tengo un edificio que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7 pisos. Cada piso son 280, o sea que la altura total del edificio es 280 por 7, ¿no? Eso sería 2.8 por 7. 19.6. Esto da 19.6 metros de altura. ¿Sí? A ver, no sé si me equivoqué. 2.8 por 7. Sí. Ah, no. ¿Qué hice yo aquí? No, ya. 2.8 por 7. Sí, 19.6 metros de altura. Ok. Altura de la cisterna, es decir, el desnivel que hay de aquí, de la cisterna aquí, es 1.6. El nivel de agua del tanque elevado 3.8. O sea, aquí está el tanquecito, de aquí para acá arriba es 3.8. Eso es lo que tengo. Me están dando la longitud de la línea de impulsión. Tiene 28 metros y cuenta con una válvula de compuerta, una de retención. Me está diciendo 6 codos, todas las conexiones que hay ahí. La longitud de la línea de succión es 1.50. Hay un codo de 90, una válvula de pie con coladera. Y me dicen que asume una eficiencia del 75% de mi bola. Genial. Ok, comenzamos entonces. Calculamos entonces el diámetro de impulsión. Si lo hago por la fórmula de Brisi, me da 3,47 pulgadas, que es 3,5 pulgadas, ¿ok? Pero según la norma, el caudal nos daba, ¿cuánto era? 10 litros por segundo. Entonces, fíjense que aquí dice que hasta 15 es 3 pulgadas. Yo prefiero irme por la de la norma, que es más económica, ¿ok? El diámetro de impulsión, por economía, voy por norma, que me da 3 pulgadas. Mire que en este caso Brisi nos dio más alto. ¿Okay? Y por continuación, por ende, si el diámetro de impulsión me dio 3 pulgadas, el de succión lo voy a colocar 4. ¿Okay? Esto fue lo que yo decidí. 3 pulgadas el de impulsión, uno siguiente, 4 pulgadas el de succión. Ok, vamos ahora con las conexiones. La tubería de succión, aquí está, mira, succión e impulsión. La tubería de succión dice que tiene una válvula de pie con coladera. ¿De cuántas pulgadas? Es de 4. Fíjense, la rosada, 4 pulgadas. Esto es lo que me estaba preguntando André. ¿De dónde sacaste, profesora, las accesorios, las pérdidas? De aquí también. De aquí es que se saca. ¿Ok? Por eso es que no te di mucho detalle porque sabes que iba a tener que explicar esto. Fíjense, esa tubería de succión es de 4 pulgadas y hay una válvula y un codo, según los datos que me dicen aquí. Succión tiene un codo y una válvula, más nada de ahí, ¿ok? Entonces, voy con 4 pulgadas y busco la válvula de pie con coladera. Aquí está, miren, válvula de pie con coladera de 4 pulgadas en esta fila. Dice que es 23. 23 metros es su longitud equivalente. Es decir, que si yo quito esa válvula y pongo una longitud de tubería equivalente a su pérdida, debo colocar 23 metros de tubería. ¡Wow! Esa válvula, ¿cómo genera pérdida, no? Y es cierto, porque ella es como un colador. Ella genera mucha pérdida. Esa válvula de vez en cuando hay que limpiarla, por eso también hay que hacerle mantenimiento. ¿Ok? El cubo de 90 de 4 pulgadas, miren que está 2,8. Cubo de 90, radio medio, 2,8. Entonces, la longitud equivalente de la tubería de succión sería 23 más 2,8. Eso da 25,8. Eso es lo que debo colocar yo de longitud de las conexiones, porque estoy sacando longitud equivalente. Después buscar la longitud de impulsión. Aquí está la equivalente. La tubería de impulsión nos dio 3 pulgadas. Entonces voy a buscar todas estas conexiones de 3 pulgadas. El codo de 90 es 2,1, pero son 6, ¿ok? 6 por 2,1 da 12,6.
La válvula de compuerta amarilla, aquí está, mire, 0,5, aquí está 0,5. Y la válvula de retención liviana, 6,3. La suma de los tres da 19,4. Esta es la longitud equivalente de impulsión. Ahora, a estas longitudes le tengo que sumar la longitud de la tubería original, ¿no? Que me lo dan en el enunciado, ¿no? Entonces, miren, la longitud equivalente total, es decir, incluyendo los accesorios, aquí está, es la longitud de tubería más la longitud equivalente, eso me da 47, esa es la de impulsión. Y la de succión, si sumo, me da la longitud de la tubería más la equivalente da 27,3. Ahora fíjense, estoy buscando el H, ¿ok? Necesito las pérdidas. Ahora, esta es la longitud total metiendo accesorios. Voy a calcular la pérdida a la tubería de impulsión. Esta es la línea de impulsión. ¿Ok? Primero, como es una tubería de 3 pulgadas, la de impulsión, con la fórmula de Hansen y Williams, le voy a calcular la pérdida S, la pérdida de carga. Fíjense, esta es la fórmula que usamos nosotros. Yo voy a despejar esta S. Voy a colocar el diámetro de 3 pulgadas, el caudal que sería 10 litros por segundo, y aquí lo tengo que colocar en metro cúbico por segundo. El coeficiente C es una tubería de PVC, vale 150, y despejo la S. Esta S es la que yo calculé aquí. Bien, usted dirá, profesora, pero ¿por qué no busca la S en la tablita que usted nos dio? Bueno, podemos buscarla, pero resulta que yo llegué aquí hasta 1,5 pulgadas. No te voy a hacer todas las demás pulgadas, ¿ok? ¿Qué fue lo que hice yo aquí? Yo calculé, aquí está S, tiene esta fórmula. Esa fórmula que tú ves aquí es la que yo coloqué. Como el curso tiene tan pocas horas, yo no me podía poner a calcular, por eso es que les doy esta tabla. Pero lo que hice yo fue calcular la S de tubería de media, de 3/4, de 1,5, y llegué hasta 1,5. Pero de 2, de 3, de 4 no está. Lo coloqué con varios caudales, ¿ok? Fui cambiando los caudales. Como sé cuál es el diámetro, yo sé que la velocidad es caudal entre el área. Y eso fue lo que yo hice en esta tabla. Ahora bien, seguimos. Cuando calculas la S, simplemente lo que queda es multiplicar esta longitud, 47,4, que es la longitud incluyendo los accesorios, más por la S, la multiplico por su longitud total. Y aquí tengo la pérdida de carga. ¿Sí? Ya tengo la pérdida de carga. Bien. Hago lo mismo con la tubería de succión. Le calculo, la S es distinta. La S es distinta, ¿por qué? Porque la tubería de succión tiene 4 pulgadas. Entonces, aquí voy a colocar el diámetro de 4 pulgadas, el mismo caudal, la misma C, pero cambio el diámetro. Y calculo la S, y esa S la multiplico por la longitud que tiene la tubería de succión. Y aquí tengo la pérdida de carga. Miren qué interesante, ¿no? A pesar que esta tubería de succión tiene bastante longitud, como la subí a 4 pulgadas, la pérdida de carga es menor. Miren la pérdida de carga de la otra es mayor, 0,55, porque si tienes un diámetro menor, la pérdida de carga se incrementa. Una vez que tienes las pérdidas de carga, ya puedes hacer toda la sumatoria. ¿Se acuerdan que teníamos la altura de succión, la altura de la edificación, 2,8 por 7 pisos, nivel de llegada al tanque era 3,8, pérdida de carga de su impulsión y pérdida de carga de succión. La suma de todas estas cosas es lo que da la altura de bombeo. ¿Ok? A ver, chicos, ¿quedó claro? Levanten la mano. ¿Tienen alguna duda o quedó claro cómo calculo la energía de la bomba? Levanten la mano. ¿Quedó claro? El que quedó claro, por favor. Sebastián, solo Sebastián. Es el que está prestando atención a esta clase. Ah, gracias, Reina Tolén. Y
Cris, gracias, Cris. Ibrahim, están aquí. Ok, bien. Una vez que tienes el H listo, calcula la potencia. Mira, esto es 1, 10 litros por segundo, 2801, 75 y 0. Eso da 5 HP. Ahora, una vez que tienes la cantidad de HP que necesitas del equipo de bombeo, entonces te vas a internet y colocas bombas de 5 HP. Y vas a conseguir, mira, aquí está trifásica con brida de 5 HP. Aquí hay una de Sodimac, supuestamente, mira, tremenda bomba, ¿ok? Esta es de 5 HP. Miren, pero también hay varias opciones, ¿no? Aquí tienes el Electrobomba, este es Berkeley. Mira, es la misma marca, pero la está vendiendo directamente el fabricante. Y vamos a ver qué diferencia de precio. Si la compro directamente con ellos, me sale 1.590, la tienen en oferta, 25% de descuento, ¿ok? ¿Y cuánto sale? 1.500 y acá sale en Sodimac. A ver, ¿no tiene el precio? Ah, no hay. Ah, por eso es que el otro lo está dando en oferta, ¿ok? No hay stop. Vamos a ver acá. Autosolar, mira. ¿Esta qué marca es? Ah, no, pero esta no me sirve. Esta es sumergible, miren. Tiene 5 HP, pero no es el que necesito. Yo necesito una centrífuga, ¿ok? Yo no voy a sacar. Y miren, muy importante, interesante esto que estoy tocando ahorita. Hay gente que en el trabajo me coloca esta bomba porque tiene 5 HP. Sí, es verdad, pero esto es para sumergible. Esta es una bomba sumergible, no es una bomba, ojo, para llevar agua a un tanque, ¿ok? Esta es agua para sacar aguas de pozos profundos, aguas subterráneas, ¿ok? Importante, menos mal que me salió, porque sí pasa. Este Sensum no puede ser. Mire, este es vertical multietapa. Vamos a ver cómo es esta. Esta tampoco sirve. Vamos a colocar bombas centrífugas. Usted coloque centrífugas de 5 HB. Mira, aquí hay una de Amazon. Amazon, mire que hay gran variedad. Miren todas las que hay. Esta es de 0,5, de 1,5. Tendrían que buscar la de 5 HP, ¿ok? Que funcionaría. Miren todo aquí hay de 1 HP, de medio HP. Entonces, usted buscaría, obviamente tienes que ver cuánto te da la de tu proyecto para poder estimarlo, ¿ok? Y bueno, con esto, chicos, hemos visto todo. Ya sabes cómo calcular y miren que es facilito, ¿ok? Es facilito calcular la tubería de impulsión y de succión porque ya tienes todos los datos. Y bueno, para hacer el cálculo de tu potencia, si necesitas medir esa longitud de tuberías en tu plano, necesitas tomar las medidas, necesitas ver qué conexiones le vas a colocar a eso, ¿no? Porque va a depender de donde tengas la cisterna y donde tengas el tanque. Pues las conexiones que le vas a colocar, si las llaves, todo eso tienes que tomar la previsión. Entonces ya pueden hacer en su proyecto. Ya con esto, chicos, hemos culminado todo lo que es agua fría y agua caliente. Ya todo el sistema de abastecimiento de agua con esta clase de hoy la hemos culminado. ¿Ok? Ya tú sabes cómo calcular rotaciones, sabes cómo calcular tanques, sabes calcular, ya diseñar tuberías de agua fría, agua caliente, cómo calcular los caudales, cómo calcular los diámetros, cómo verificar las presiones, cómo calcular la tubería de impulsión, la de succión y la bomba. Ya sabes todo. Y lo que necesites saberlo está en la norma. ¿Ok? ¿Qué nos viene ahora? La semana que viene vamos a ver las tuberías de desagüe. ¿Ok? La clase que viene vamos a ver desagüe. Y después viene la PC2. Entonces, muy pendiente con eso, chicos. ¿Ok? Y bueno, esto es todo por hoy. Dios me los cuide y me los acompañe.
Espero que voten bien el día domingo, ¿ok? Piensen bien, pero lo importante es que voten, ¿ok? Hagan ejerzan su voto, ¿ok? Son ciudadanos peruanos. Yo no voto, soy extranjera, pero me encantaría votar. No sé por qué, pero me encantaría. Bueno, chicos, Dios me los cuide. Hasta luego. Bye, bye.